Fernando Dombriz Sanz, no sé si he pronunciado correctamente el apellido, abogado, director de desarrollo de negocio del Grupo Paradel. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación al programa. Bueno, gracias a ti, si me permites ese tuteo como compañeros. Fernando, vamos a hablar de competencia desleal. ¿Se da mucho? Pues mira, recientemente justamente hemos publicado nosotros un artículo que ha salido, creo recordar, parece que fue el 8 de abril, en España, no, en 5 días, no me equivoco de medio, perdón. Y curiosamente, porque hemos hecho un estudio comparando los datos del año pasado, el 2021, con los del 2019, y sí que hemos visto un incremento muy notable en el tipo de actividad que nosotros hacemos, que es básicamente investigación privada y forensic tecnológico en relación a este tema, y hemos visto un incremento muy notable. Y realmente lo achacamos fundamentalmente pues un poco al tema de pandemia, al tema de teletrabajo, y esto yo creo que ha motivado que se incremente un poco, digamos, esa picaresca y ese tipo de actividades ilícitas dentro de las organizaciones. ¿Y cómo se hace, Fernando, en nuestro sector? ¿Cuáles son las conductas más habituales dentro de esa competencia desleal? Pues mira, fundamentalmente, la primera cuestión es el tema de la oportunidad. Es decir, cuanta más oportunidad le demos al empleado de poder hacer este tipo de actividades, pues aumenta el incremento de este tipo de actividades fraudulentas. Como decía, una de las argucias que hemos visto que incrementa este tema es todo el tema del teletrabajo. Es decir, la falta de control empresarial con el tema del teletrabajo facilita este tipo de actividades. Pero vamos, fundamentalmente, en competencia desleal, lo que más daño suele hacer a las organizaciones, yo diría que son dos cuestiones. El desvío de clientes, que es, digamos, un perjuicio muy importante para las organizaciones, y por otro lado también el robo de información, robo de listados de clientes, robo de datos confidenciales que bueno, pues lógicamente en manos de un competidor tienen mucho valor, ¿no? Claro, imagino bases de datos que cada vez se van digitalizando más. Ya también nuestro sector jurídico, lógicamente, tiene que ir avanzando en las nuevas tecnologías, como es imperativo. ¿Esto dificulta más el control de este tipo de actitudes, Fernando? Sí, claro. Lógicamente, con el Grupo Paradel como organización, nuestra empresa se inició como una empresa de investigación privada, pero desde hace ya casi 15 años metimos dentro de lo que era nuestro portfolio de servicios toda la parte precisamente de pericial informática. ¿Por qué? Porque cada día está más presente en la relación laboral el tema tecnológico, desde la propia relación que puede haber muchas veces hasta por WhatsApp, por supuesto temas de correos electrónicos, temas de informaciones en servidores, en la nube, en fin, infinidad de dispositivos que hay que tener controlados para evitar ese tipo de fugas de datos o de fugas de información. ¿Hasta dónde puede llegar ese control? ¿Nos podemos sentir seguros? Bueno, lo principal en los temas sobre todo si hablamos del tema pericial informático y lo relacionamos con el tema de la competencia desleal, lo principal es que las empresas, las organizaciones, tengan bien estructurada, digamos, lo que es la relación con el trabajador. Y me refiero sobre todo pues, a todo el tema de confidencialidad, a todo el tema de lo que es tener un buen manual del empleado completo y que además sea un manual del empleado vivo, es decir, que esté permanentemente actualizado, porque las situaciones cambian, ¿no? Es decir, lo hemos visto con el teletrabajo. Las empresas de un día para otro se han tenido que poner las pilas y de repente pues, poner a todas sus plantillas en los domicilios, como han podido, con los controles que han ido pudiendo hacer. Lógicamente, con el paso del tiempo han ido mejorando este tipo de controles, pero evidentemente eso es así. Fernando, contéstanos hasta donde puedas y debas, por favor, que no quiero comprometerte más de lo debido. Para llevar a cabo ese control es necesario, por ejemplo, entiendo, desde vigilar esas comunicaciones, por ejemplo, en los WhatsApp, hasta, entiendo, los controles de los PCs. Imagino que es algo básico, pero por otro lado nos entra la intranquilidad de si estamos en una linde muy fina que separa lo legal de lo ilegal. No. Yo creo que tanto en la actuación de control, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de poner un detective a un empleado del que sospechas que está haciendo un tema de competencia desleal, como en la monitorización, por ejemplo, de un equipo informático, la utilización de esa monitorización o de ese control, digamos que tiene que ser proporcionada, digamos, a tener una información previa que de alguna manera
te dé pie a pensar que se está cometiendo algún tipo de hecho, digamos, fraudulento. Es decir, que No tiene que estar creo, muy justificado, ¿no? Y objetivamente, entiendo, justificado. sí, desde mi punto de vista, sí. Es decir, tiene que haber un interés legítimo, tiene que haber algún tipo de sospecha de que se está produciendo esa situación y ante esa situación tú puedes, pues entre otras cosas, por ejemplo, monitorizar un equipo. Pero para monitorizar un equipo deberías tener previamente firmado un pacto con el trabajador en el que precisamente el trabajador esté bien informado de que efectivamente hay pues, una confidencialidad en su trabajo y que, por supuesto, tiene que haber la posibilidad por parte del empresario de, en determinadas situaciones, llegar a monitorizar incluso pues el uso que hace de los medios tecnológicos, ¿no? Por tanto, el empleado debe estar informado, debe existir conocimiento, sino que en el momento está siendo monitorizado, sino que cabe esa posibilidad si la empresa lo requiere en algún Yo no momento. diría tanto en qué momento le han monitorizado, evidentemente eso no, porque entonces no tendría, digamos, muchas posibilidades de éxito en la investigación, por decirlo de alguna manera, pero sí que esté informado de que esa situación se puede producir, que en un momento dado la empresa pueda monitorizar. Recientemente ha salido en estos días una sentencia seguramente vosotros incluso a lo mejor lo habréis comentado en vuestro programa, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que un trabajador, bueno, pues digamos que aquí estaba haciendo desvío de clientes, una empresa que se dedicaba a temas de seguridad y desviaba clientes. ¿El despido ha sido declarado improcedente? Pues aunque había firmado un acuerdo de confidencialidad el trabajador y que evidentemente la información que manejaba era muy confidencial, lo que no estaba firmado era precisamente esa posibilidad de monitorizar. Es decir, que tienes que tener un buen manual del empleado en el que se recojan todas esas posibilidades. Y eso te va a garantizar que vas a tener muchas más posibilidades de éxito de cara a un proceso judicial. Y ya que mencionas la jurisprudencia, en general, ¿qué dice al respecto? Pues te diría que yo es un tema controvertido, el tema de las periciales informáticas. Yo de vez en cuando veo bandazos hacia un lado y hacia otro, ¿no? Pero creo que marcando, digamos, todo esto que te comento a nivel estricto de que tener un buen manual del empleado, que recoja todas las posibilidades de lo que puedes hacer y que luego realmente, cuando haces esa monitorización o esa investigación, ese forensic sobre el equipo informático, tienes que hacerlo de una manera, por un lado, establecer una muy buena cadena de custodia de esa información para que no sea vulnerable, digamos, la prueba que has obtenido y, evidentemente, centrarlo en el tema de interés, es decir, dejar fuera, por supuesto, pues aspectos personales, aspectos familiares que no tienen que ver nada al caso y que en un momento dado pues podrían ser objetivo de esa investigación, que no deben serlo y que, de hecho, para eso muchas veces lo que se hace a nivel pericial es establecer un listado de palabras, digamos, que tienen que ver con la investigación que tú estás realizando para, de alguna manera, dejar fuera de esa investigación todo lo que no sea ese asunto, ¿no? Y que se garantice, digamos, una expectativa razonable de confidencialidad en esos aspectos al empleado. Sí, Fernando, buenas tardes. Tú imagínate, es decir, que yo estoy aquí ya sentado en mi despacho, tengo el cliente y dice, oye, tengo un trabajador que creo que está desviando clientes o está haciendo cosas que no me gustan. Y tengo que plantearme qué pruebas pido. Como la tecnología muchas veces cambia, pues puedo no tener mucha idea de qué es lo que tengo que pedir o a qué expertos tengo que acudir para después preparar mi demanda y llevarla al tribunal. Y entonces esa es la pregunta. ¿Qué pruebas tenemos que recopilar para después llevar al juzgado a nuestra demanda y que pueda tener éxito la reclamación que hacemos? Sí, bueno, evidentemente, perdona que sea un poco insistente, tener muy bien pautado todo el procedimiento de lo que se puede hacer y lo que no a nivel interno, y a partir de ahí, pues es una cuestión dependiendo también de la tipología del asunto, porque no todos los temas se fraguan por asuntos tecnológicos, es decir, que puede haber otro tipo de actuaciones que son igual de competencia desleal y que a lo mejor pues, es mucho más sencillo poderlo mostrar a través de una prueba de detective, pues con unos seguimientos, con unos controles. O sea, ese tipo de situaciones se pueden dar. Pero básicamente es acudir a profesionales, es decir, y además creo que es fundamental externalizar ese tipo de actuación, es decir, externalizarlo en un profesional que su función es la de ser un perito acostumbrado a ratificar ese tipo de
de investigaciones e informes en los tribunales, ¿no? Al igual que si utilizas a un investigador privado, ¿no? Es decir, un poco igual. No sé si contesto con esto un poco. Sí, Sí. ¿Y qué tipo de peritos tenemos que contratar? O sea, yo tengo aquí, ¿a quién llamo? Es decir, a un ingeniero, a un técnico informático. Los peritos informáticos, en general, como su propio nombre indica, suelen ser, digamos, ingenieros informáticos. Es decir, de alguna manera, ese es un poco el título, y sobre todo yo lo que creo que garantiza una posibilidad de éxito también es que, más allá de un título y de un informe, es que tengan una cierta o una importante experiencia a nivel de defender luego sus informes en un tribunal. Y en cuanto al investigador privado, exactamente lo mismo. Tiene que estar habilitado por el Ministerio del Interior. Hoy en día es un título universitario y para ser detective tienes que tener esa acreditación, esa TIP y por supuesto tener ese título. O sea, que esos son los profesionales. ¿Cuándo nos es útil acudir a un investigador, a un detective para detectar estas conductas? Perdóname, no te he escuchado bien. Sí, que cuándo nos es útil acudir a un detective para descubrir este tipo de conductas. Sí, pues mira, te pongo un ejemplo reciente que hemos llevado aquí en Grupo Paradel. Y además es un tema que también ha permitido que se detecten más temas de confidencialidad. Se recibe en una empresa una denuncia a través del canal de denuncias, a través del tema de compliance, y en esa denuncia se comenta que uno de los empleados que está haciendo teletrabajo está directamente acudiendo todos los días a las oficinas de otra empresa competidora. Evidentemente, en un caso de este estilo, la forma más fácil de poder demostrar esa situación es a base de controles. Es decir, controles en este caso que además los hacíamos directamente en la empresa competidora. Las entradas, las salidas, los cumplimientos de horarios que hacían y con esa situación, realmente ese tema ya se dictó sentencia y ha sido un despido declarado procedente. O sea que en ese tipo de situaciones es fundamental. Fernando, ¿se pueden plantear este tipo de demandas una vez extinta la relación laboral incluso? Claro, sí. En concreto, en el tema de la competencia desleal, hay dos posibilidades. Es decir, por un lado, como estábamos comentando, con la relación laboral vigente y con la relación laboral extinguida. Si el trabajador ha firmado algún tipo de pacto de no competencia, evidentemente ese pacto de no competencia tiene que estar, digamos, también bien hecho, remunerado específicamente y durante unos plazos que marca la ley. También se puede vigilar esa posibilidad de incumplir el pacto de no competencia, ¿vale? De hecho, es un tema que también es bastante recurrente, ¿eh? El típico directivo que se marcha de la compañía, que además se le remunera ese pacto de no competencia y aún así, de una manera, digamos, no directa, trabaja para la competencia y además de forma inmediata. Dependiendo del tipo de profesional, la ley marca de 6 meses a 2 años en lo que puede durar, digamos, ese tipo de pacto, ¿vale? Pero bueno, también es un tema que también tiene que estar bien hecho, es decir, que tiene que estar bien remunerado, con una cantidad relevante y bueno, pues es un tema que también se da bastante. Porque si no es así, se entiende que una vez extinta la relación laboral, el trabajador es libre para ejercer su profesión, incluso en la competencia. Yo, desde mi punto de vista, si no está específicamente remunerado, entiendo que sí. Otra cosa es que aprovechemos esa situación llevándonos información confidencial. Porque eso sucede también mucho, es decir, y además sucede mucho, que es un problema que se plantea bastante, que el empresario percibe que le están haciendo, digamos, esa competencia desleal cuando el trabajador ya ha abandonado la empresa. Es decir, el trabajador se marchó y de repente, pues detecta una serie de situaciones que evidentemente están relacionadas con el manejo de información confidencial. En ese caso ya estaríamos hablando, pues bueno, también se pueden tomar sus medidas. Al final todo es un tema de prueba, es decir, tienes que conseguir una prueba lo suficientemente de peso para que luego los tribunales te puedan dar la razón, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer, esperamos encontrarnos pronto. Fernando Dombriz Sanz, abogado director de desarrollo de negocio del Grupo Paradel. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muy buena tarde, hasta pronto, lo dicho. Vale. Gracias.